nombre es Cristian Rico Sánchez del Colegio de Bachilleres Plantel 10 y es mi segunda sesión de la lectura del extranjero. Capítulo 5. Raimundo me telefonó a la oficina y dijo que uno de sus amigos, a quien le había hablado de mí, me invitó a pasar el día del domingo en su cabaña cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que había prometido dedicar el día a una amiga. Raimundo me dijo enseguida que tenía la invitada de ella. La mujer de su amigo se sentiría muy contenta de no hallarse sola en medio de un grupo de hombres. Quise cortar enseguida porque sé que al patrón no le gusta que le telefonen afuera, pero Raimundo me pidió que esperara y me dijo que hubiera podido transmitirme la invitación por la noche, porque quería advertirme de otra cosa. Había sido seguido todo el día por un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de su antigua amante. Si lo ves cerca de casa, avísame. Dije que quedaba convencido. Poco después, el patrón me hizo llamar y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefonearía menos y trabajara más. Pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago, que solamente tenía mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de insultar una oficina en París que trataría directamente en esa plaza de asuntos con las grandes compañías y quería saber si estaría dispuesto a ir. Eso me permitiría vivir en París y también viajar en una pared del año. Usted es joven y me parece que es una vida que debe gustarle. Dije que sí, pero que en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que se cambiaba de vida, que todo valía igual y que aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento. Me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y que eso era descontrol de los negocios. Volví a mi trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no era razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentiría desgraciado cuando era estudiante, cuando tenía muchas ambiciones de ese género. Pero cuando tuve que abandonar los estudios, comprendí muy rápidamente que no tenía importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me dijo que si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como yo lo había hecho la otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué entonces casarte conmigo?, dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba pues podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien pedía y me contestaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí, no. Calló un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces si ella misma se quería y yo no podría saber nada sobre este punto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizás un día le repugnaría por las mismas razones. Como se calló, sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que la haríamos cuando quería. Le hablé entonces de la proposición del patrón y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido ahí en otro tiempo y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio, hay palomas y patios oscuros, la gente tiene la piel blanca. Luego caminamos y cruzamos a la ciudad por las calles imponentes. Las mujeres estaban hermosas y pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Luego no hablamos más. Quería, sin embargo, que se quedara conmigo y le dije que podíamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba mucho, pero tenía que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró. ¿No quieres saber qué tengo que hacer? Quería de veras saberlo, pero no se había pensado de ello y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír antes de mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste. Había comenzado a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarse en mi mesa. Naturalmente que podía. Tenía además bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la lista. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos con voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los estremeces, abrió el bolso, sacó un cuadrito del papel y un lápiz, calculó de antemano la cuenta.
Luego le extrajo de un bolsillo la suma exacta, aumentada con la propina, y luego puso delante de sí. En ese momento lo trajeron los estremeces, que devoró a toda velocidad. Mientras esperaba el plato siguiente, sacó además del bolso un lápiz azul y una revista que publicaba los programas radiofónicos de la semana. Con mucho cuidado señaló una por una casi todas las audiciones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente entre trabajo durante toda la comida. Ya había terminado, ya, y ella seguía señalando con la misma aplicación. Luego se levantó, se volvió a poner la chaqueta con los mismos movimientos precisos de automata y se marchó. Como no podía nada que hacer, salí también y le seguí un momento. Se había colocado en el cordón de la acera y con rapidez seguridad increíble seguí en su camino sin desviarse ni volverse. Acabé por perderla de vista y volver en un camino sin desviarme sobre mis pasos. Entonces encontré al viejo Salamano en un umbral en mi puerta. Le hice entrar y me hizo saber el perro estaba perdido, puesto que hallaba en la perrera. Le dije al viejo Salamano que podría tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado a este. Yo estaba ahorcado en mi cama y Salamano se había sentado en una silla delante de la mesa. Estaba enfrente de mí y apoyaba las dos manos en las rodillas. Tenía puesto el viejo sombrero, mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento. Me fastidiaba un poco, pero no tenía nada que hacer y sentía sueño por decir algo. Lo interrogué sobre el perro. Me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Se había casado bastante tarde. En su juventud tuvo intención de dedicarse al teatro. En el régimen representaba en las escuelas militares, pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y lo lamentaba porque ahora tenía un pequeño retiro. No había sido feliz con su mujer, pero, en conjunto, se había acostumbrado a ella. Cuando murió, se había sentido muy solo. Entonces había pedido al perro con una camarada de taller y había recibido aquel, apenas recién nacido. Había tenido que alimentarlo con madera, pero como un perro vive menos que un hombre, habían concluido por ser viejos al mismo tiempo. Tenían mal carácter, me dijo Salamano. De vez en cuando nos trabamos el pelo, pero a pesar de todo era un buen perro. Dije que era de buena raza, y Salamano se demostró insatisfecho. Y eso, agregó, que usted lo conoció antes de la enfermedad. El perro era lo mejor que tenía. Todas las tardes y las mañanas, desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel, Salamano le ponía una pomada. Pero, según él, en la verdadera enfermedad de la vejez y la verdad en la que se cura. Bostecé y el viejo se anunció y se marchaba. Le dije que podía quedarse y lamentaba lo que había sucedido al perro. Me lo agradeció. Me dijo que amaba mucho al perro. Al referirse a ella, la amaba a su pobre madre. Suponía que debía sentirme muy desgraciado después de que mi mamá murió, pero no respondí nada. Me dijo entonces, muy rápidamente y con aire molesto, que sabía que el barrio me había juzgado mal porque había puesto a mi madre en el asilo, pero él me conocía y sabía que quería mucho a mi mamá. Respondí, aún no sé por qué. Hasta que me instagré, ignoraba que se juzgara mal a este respecto, pero en el asilo me habían parecido una cosa natural desde que no sabía bastante de dinero para cuidar a mamá, porque por esa parte agregué, hacía mucho tiempo que tenía que decirme y se aburría sola, sí, y me dijo, y en el asilo por lo menos se hacen compañeros. Luego se disculpó, quería dormir, su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer. Por primera vez desde que lo conocía, me tendió la mano con un gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió lentamente y antes de partir me dijo, espero que los perros no ladren esta noche, siempre me parece que es el mío. Capítulo 6. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar golpeamos en la puerta de Raimundo. Nos sorprendió que bajaba en la calle por el cansancio y también porque nos habíamos abierto las persianas. La claridad del día de lleno el sol me golpeó con una bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico. Me sentí mejor y me di cuenta de que tenía hambre. Se lo dije a María, quien señaló el bolso de hule donde había puesto 2 mallas de baño y una toalla. Tenía que esperar y vimos cómo Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta.
pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado. Silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo: «Salud, viejo», y llamó «señorita» a María. En la víspera habíamos ido a la comisaría y yo atesguiado que, que la muchacha había engañado a Raimundo. No le costó más que una advertencia. No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo. Luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo de golpe se me hizo una señal para que mirara de enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraron en silencio, pero en su modo, ni uno menos ni uno más que fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que en el segundo a partir de la izquierda era el individuo y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué trataba. Le dije que eran unos árabes que nos odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo siguió, rió y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada del autobús, que estaba un poco más lejos, y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraban en la misma indiferencia en el lugar que acercábamos de dejar. Tomábamos el autobús. Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacer bromas a María. Me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le respondía. De vez en cuando me miraba riéndose. Bajamos a los arrabales del Argel. La playa no quedaba lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar y bajó luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de afodebos blanquismos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se enteraría de que deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas, cercos verdes o blancos, algunos hundidas con corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podía verse el mar inmóvil y más lejos un somnoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros en el aire. Calmó, y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzamos imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca desde la pendiente que bajaba hacia el mar. Vimos que había ya bañistas en la playa. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabaña de madera en el extremo de la playa. La casa estaba acostada en las rocas y agua bañada en los pilares que sostenían por el frente de Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Mason. Era un individuo grande de cintura y espalda maciza, con una mujercita regordeta y graciosa, de acento persistente. Nos dijo que enseguida que nos pusiéramos cómodos y que había peces fritos, que había pescado en la misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaban ahí los sábados, los domingos y todos los días del asueto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez, quizá, pensé verdaderamente en que iba a casarme. Mason quería bañarse, pero su mujer y Raimundo no querían ir. Bajamos a los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Mason y yo esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de completar todo lo que decía con un «y diré más», incluso cuando en el fondo no agradaba nada al sentido de la frase. A propósito de María me dijo: «Es deslumbrante y diré más encantadora». No presté más atención en ese tic, porque estaba ocupado en gozar el bienestar de que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar al agua, pero concluí en que Mason. «Vamos». Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y se sumergió cuando perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que le dejé por reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestro movimiento y en nuestra satisfacción. Flotamos mar adentro y sobre mi rostro, vuelto hacia el cielo.
El sol secaba los últimos velos de agua que me corrían hacia la boca. Vimos que Mason regresaba a la playa para tener el sol. De menos parecía enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba a brazadas y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removía nos siguió durante la mañana hasta que me sentí fatigado. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto a Mason y apoyé la cara en la arena. Le dije, qué agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después vino María. Me volví para verla llegar, entonces completamente viscosa en el agua salada, y sujetaba los cabellos hacia atrás. Él se tendió lado a lado conmigo, y dos colores de su cuerpo y el sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Mason había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no lo había besado desde la mañana. Era cierto, y sin embargo habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarlo sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la deseé. Cuando volvimos, Mason ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y Mason afirmó enseguida que yo le agradaba. El pan estaba sabroso. Devoré de mi parte el pescado. Después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Mason bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó al café tenía la cabeza un poco pasada y luego fumé mucho. Mason, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar el mes de agosto en la playa con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las 11:30. Quedamos todos asombrados, pero Mason dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico, porque la hora de almuerzo es la hora en la que se tiene hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Mason me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo, tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Mason a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía casi a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no sabía nadie en la playa, en las cabañas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas el color de piedra que subía desde el suelo. Al principio Raimundo y Mason hablaron de cosas y personas que yo no conocía. Comprendí que había mucho que se conocían y hasta había vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto, Raimundo dijo a Mason algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa, y muy lejos de nosotros, a dos árabes de albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo, es él. Continuamos caminando. Mason preguntó, ¿cómo habrán podido seguirnos hasta ahí? Pensé que habían de habernos visto tomar el autobús con el bolso de la playa, pero no dije nada. Los árboles avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos caminado nuestro paso, pero Raimundo dijo, si hay una pelea, tú, Mason, tomas el segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Meursault, si llega otro, es para ti. Dije, sí. Y Mason metió las manos en el bolsillo. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzábamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos algunos pasos en unos de otros, los árabes se detuvieron. Mason y yo habíamos disimulado el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pudo oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Mason. Mason fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con todas sus fuerzas.
El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían la superficie en torno a su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y al otro tenían ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo: «Vas a ver lo que vas a cobrar». Le grité: «¡Cuidado! Tiene un cuchillo». Pero Raimundo tenía el brazo abierto y la boca cortada por un tajo. Mason dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y había colocado detrás del que estaba armado. No nos atrevimos a movernos, retrocedimos lentamente sin dejar de mirarnos y tenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que teníamos bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedábamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo, que goteaba de sangre. Mason dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que le hablaba, la sangre de la herida le frotaba burbujas en la boca. Lo sostuvimos y regresamos a la cabaña lo más pronto posible. Ahí Raimundo dijo que la herida era superficial y que podía ir hasta la casa del médico. Se marchó con Mason y me quedé para explicar a las mujeres lo que había ocurrido. La señora de Mason lloraba y María estaba muy pálida. A mí me molestaba darles explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando al mar. Hacia la 1:30 Raimundo regresó con Mason. Tenía el brazo vendado y una tela adhesiva en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía aspecto muy sombrío. Mason trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa le pregunté a dónde iba. Me respondí que quería tomar aire. Mason y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces montó en cólera y nos insultó. Mason declaró que no había que contradecirle, pero de todos modos lo seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin en un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar detrás de una gran roca. Ahí encontramos a los dos árabes. Estaban acostados con los grasientos alborcones. Parecían eternamente tranquilos y casi apaciguados. Nunca nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos de reojo repetía sin cesar las 3 notas que sacaba del instrumento. Durante todo este tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio, que leve ruido de manantial y 3 notas. Luego Raimundo echó mano al revólver del bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que él se tocaba la frente y tenía los dedos del pie muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó: ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decirle: todavía no te he hablado. Sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo: entonces voy a insultarlo, y cuando entonces lo tumbaré. Le respondí: así es, pero si saca el cuchillo no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre y dos, observándose cada movimiento de Raimundo. No, dije a Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si ese otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dijo del revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles, como si hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar doble sencillo de la flauta y del agua. Pensé que en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba. Pero bruscamente los árboles se deslizaron, retrocediendo, y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló en el autobús de regreso. Lo acompañé hasta la cabaña y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer pelado con la cabeza resonante del sol, desanimando ante la fuerza que era necesario hacer para subir el piso de madera y hablar una vez con las mujeres, pero el calor que me resultaba penoso también permanente inmóvil bajo la encuecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí a partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví a la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo sobre la arena
Jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel color pesaba sobre mí y me opinaba mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en el bolsillo del pantalón. Me ponía tenso, todo era entre vencer el sol y la opaca embriaguez que se derramaba de mi piel. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer. Deseo, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo. Reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humedaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado ahí sin pensarlo. No bien me movió, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta, en donde se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin sentir la mano en el bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una docena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas pareció más perezoso, más inmóvil que a mediodía. El mismo sol hacía luz sobre la misma arena que se prolongaba hacia él. En el horizonte pasó un pequeño navío y adiviné de rojo la mancha oscura porque no había casado de mirar el árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol se apretaba detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Al ardor del sol me llevaban hasta las mejillas y sentí las gotas del sudor amontonarse en mis cejas. Era en el mismo sol del día en que había enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel, estimulando por alrededor que no podía soportar más. Hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz me inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que alcanzaba en la frente. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de una cortina de lágrimas de sal. No sentía más que los címbalos de sol sobre la frente, e indiscutiblemente la refulgente lámina sumergida del cuchillo, siempre delante de mí. La espalda ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar sobre él que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culta y ahí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en el que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre el cuerpo inerte en el que las bolas se hundían así sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daban en la puerta de la desgracia. Segunda parte, capítulo 1. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez en el asunto pareció que no interesara a nadie en la comisaría. Por el contrario, 8 días después el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero me preguntó para empezar solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no, y simplemente por saber le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué?, dijo.
Le contesté que encontraba el asunto muy simple, y sonrió y dijo: es una opinión, sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted abogado, nosotros designaremos uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije, estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión de que la ley estaba bien hecha. Al principio no lo tomé en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortijines sobre el escritorio que había una sola lámpara que iluminaba el sillón, donde me hizo sentarme. Había leído una descripción semejante en los libros y todo me pareció un juego. Después de nuestra conversación, por el contrario, lo miré y vi un hombre de rasgos finos, ojos azules hundidos muy alto, con largo bigote grises y abundantes cabellos casi blancos. Me pareció muy razonable y simpático en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Al día siguiente, el abogado vino a verme a la prisión, el bajito y grueso, bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. A pesar del calor, yo estaba en mangas de camisa. Llevaba traje oscuro cuyo palomita y una extraña corbata de gruesas rayas blancas y negras. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo. Se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo: vamos al grano. Se sentó en la cama y me explicó que había tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores les habían enterado de que yo había dado pruebas de inesibilidad el día del entierro de mamá. Usted comprenderá, me dijo el abogado. Me molesta un poco tener que preguntarle esto, pero es muy importante. Si no encuentro alguna propuesta, ayudará. Me preguntó si no había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho y me parecía que habría sentido muy molesto, y yo parecía tenido que formularla. Sin embargo, respondí que había pedido un poco de la costumbre de interrogarme y que me era difícil informarle. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales lo habían deseado más o menos de la muerte de aquellos a quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado. Me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia ante el juez instructor. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de qué pasaba. Lo que parecía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiera muerto, pero el abogado no pareció conforme. Me dijo: eso no es suficiente. Reflexionó. Me preguntó si podía decir aquel día había dominado mis sentimientos naturales. Le dije: no, porque es falso. Me miró en forma extraña, como si inspirara un poco de repugnancia. Me dijo casi malignamente que en cualquier caso el director y personal del asilo serían oídos como testigos y que podía resultarme una mala jugada. Le hice notar que esa historia no tenía relación con mi asunto, pero se sintió al responderme que era evidente que nunca había estado en relación con la justicia. Se fue con aire enfadado. Hubiera querido retenerle y explicarle que deseaba su simpatía, no para ser defendido mejor, si no puedo decirlo. Naturalmente, me daba cuenta sobre todo de que lo ponía en una situación incómoda. No me comprendía y estaba un poco resonado conmigo. Sentía deseo de asegurarle que yo era como todo el mundo, absolutamente como todo el mundo, pero todo en un fondo no tenía gran utilidad y renuncié por pereza. Poco después me condujeron nuevamente ante el juez de instrucción. Eran las 2 de la tarde y esta vez el escritorio estaba lleno de luz apenas tamizada y por una cortina de gas. Hacía mucho calor, me hizo sentar y con suma cortesía me declaró que era un contratiempo. Mi abogado no había podido venir, pero tenía derecho de no contestar sus preguntas y de esperar que el abogado pudiera asistirme. Dije que no podía contestar. Aceptó. Apretó con el dedo un botón sobre la mesa. Un joven escribiente vino a colocarse casi a mis espaldas. Nos acomodamos ambos en los sillones. Comenzó el interrogatorio. Me dijo en primer término que me tendría que describir con un carácter taciturno y reservado, y quiso saber cuál era mi opinión. Respondí:
Nunca tengo gran cosa que decir, por eso me callo. Sonrió como la primera vez. Estuvo de acuerdo en esa mejor de las razones, agregó. Por otra parte, pero eso tiene importancia alguna. Se calló, me miró y se irguió bruscamente diciéndome con rapidez: ¿Quién me interesa a usted? Hay cosas, agregó, que no entiendo en su acto. Estoy seguro de que usted me ayudará a comprenderlas. Dije que todo sería muy simple. Me apremió para que describiera el día. Le relaté lo que había contado. Resumido para él: Raimundo, la playa, el baño, la pelea, otra vez la playa, el pequeño manantial, el sol y 5 disparos de revólver. A cada fase decía: bien, bien. Cuando llegué al cuerpo tendido aprobó diciendo: bueno, me sentía cansado de tener que repetir la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Después de un silencio se levantó y me dijo que quería ayudarme, que yo le interesaba y que con la ayuda de Dios haría algo por mí. Pero antes quería hacerme aún algunas preguntas. Sin transición me preguntó si quería a mamá. Dije: sí, como todo el mundo. Y el escribiente, que hasta ahí escribía con regularidad en la máquina, debió de equivocarse con la tecla, pues quedó confundido y tuvo que volver atrás, siempre sin lógica aparente. El juez me preguntó entonces si había disparado 5 tiros de revólver uno tras otro. Reflexionó y precisé, Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez y después de algunos segundos los otros 4 disparos, porque se esperó usted entre el primero y el segundo disparo, dijo entonces. De nuevo revivió en la playa roja y sentí que en la frente alrededor del sol, pero esta vez no contesté nada. Durante todo el silencio que siguió, el juez pareció agitarse, se sentó, se revolvió el pelo con las manos, apoyó los codos en el escritorio y con extraña expresión se inclinó hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué disparó usted contra ese cuerpo caído? Tampoco a usted supe responder. Este juez se pasó las manos por la frente y repitió la pregunta con una voz alterada. ¿Por qué? Es preciso que usted me diga. ¿Por qué? Yo seguía callado. Bruscamente se levantó, se dirigió a grandes pasos hacia un extremo del despacho y abrió el cajón de un archivo extranjero de él, un crucifijo de plata que blandió volviendo hacia mí y con voz eternamente cambiada, casi trémula, gritó: ¿Conoce usted a este? Dije: sí, naturalmente. Entonces me dijo deprisa y de un modo apasionado que él creía en Dios y que estaba convencido de que ningún hombre era tan culpable como para que Dios no lo perdonara, pero para eso era necesario que el hombre, por su arrepentimiento, se volviera como un niño cuya alma vacía y dispuesta a aceptarlo todo. A decir verdad, yo seguí muy mal razonamiento ante todo, porque tenía calor, porque unos mascordones se posaban en mi cara y también me atemorizaban un poco. Me daba cuenta del mismo tiempo de que era ridículo porque yo era un criminal. Después de todo, sin embargo, continuó. Comprendía menos de que era mi opinión. No había un punto oscuro en que mi confesión era el hecho de que era esperado para tirar el segundo disparo del revólver. El resto estaba muy bien, pero él comprendía por lo que había esperado. Iba a decirle que había mal en obstinarse. El último punto no tenía importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez. Infiriéndose entró y preguntándome si creía en Dios, contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aunque aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tenía sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida alcanzara el sentido? Según mi opinión, aquello no me conocería si le dije. Entonces se puso mal, el Cristo bajo los ojos por sobre la mesa y gritó en una forma irrazonable: Yo soy Cristo, pido a este perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer haber sufrido por ti? Me di cuenta perfectamente de que me tuteaba, pero también estaba harto. Cada vez hacía más y más calor, como siempre que siento deseos de librarme de alguien a quienes apenas escucho, pues cara de aprobación. Con gran sorpresa me exclamó triunfalmente: ¿Ves? ¿Ves? Decía: ¿no es cierto que crees y vas a confiarte en él? Evidentemente dije no. Una vez más se dejó caer en el sillón. Parecía muy fatigado.
Quedó un momento silencioso mientras la máquina, que no había casado de seguir el diálogo, prolongaba todavía las fases. Enseguida me miró atentamente y con un poco de tristeza murmuró: nunca he visto un alma tan endurecida como la suya. Los criminales que han comprobado delante de mí han llorado siempre ante esa imagen de dolor. Iba a responder qué sucedía, pero pensé que yo también era criminal. Era una idea a la que no podía acostumbrarme. Entonces el juez se levantó como si quisiera indicarme que el interrogatorio había terminado. Tuve la impresión de que no me comprendía, pero aquel día las cosas no fueron más lejos. Después de esto, volvía a menudo al juez de instrucción, pero cada vez acompañado por mi abogado. Se limitaban a hacerme precisar ciertos puntos de declaraciones procedentes, o el juez discutía los cargos con el abogado, pero, en verdad, no nos ocupaba nunca de mí esos momentos. Sin embargo, poco a poco cambió el tono de los interrogatorios. Parecía que el juez no se interesaba más por mí y que había archivado el caso en cierto modo. No me habló más de Dios y no volvió a ser la excitación del primer día. El asunto seguía en curso, según la propia expresión del juez. Alguna vez también, cuando la conversión era la orden general, me mezclaban en ella, comenzaba a respirar. Nadie en ese momento se mostraba mal conmigo. Todo era natural, también arreglado y tan sobriamente representando que tenía la ridícula impresión de formar parte de la familia. Capítulo 2. Hay cosas de las que nunca me he gustado hablar. Cuando entré en la cárcel comprendí al cabo de algunos días que no me gustaría hablar de esta parte de mi vida. Más tarde dejé de importancia en repugnancias. En realidad no me estaba realmente en la cárcel los primeros días. Esperaba vagamente algún nuevo acontecimiento. Todo comenzó después de la primera y única visita de María. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no le permitía venir, más porque no era mi mujer. Desde ese día sentí que la celda era mi casa y que mi vida se detenía ahí. El día de mi arresto me encerraron, al principio en una habitación donde había varios detenidos, la mayor parte árabes. Al verme se rieron. Luego me preguntaron que qué había hecho. Dije que había matado a un árabe y quería silencio, y quedaron silenciosos. Pero un momento después cayó la noche. Me explicaron cómo había que arreglar la estera en la que debía acostarme. Arrollando uno de los extremos podía ser una almohada. Toda la noche me corrieron los chinches en la cara. Algunos días después me aislaron en la celda en la que dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para las necesidades y un lavamanos de hierro. La cárcel se hallaba en lo alto de la ciudad y por la pequeña ventana podía ver el mar. Un día en el que estaba aferrado a los barrotes con el rostro extendido hacia la luz, entró un guardián y me dijo que tenía una visita. Se me ocurrió que sería María, y era ella. Para ir, para ir al locutorio, seguí por lo largo del pasillo. Luego en la escalera, y para llegar al otro pasillo entré en una habitación iluminada por una amplia abertura. La sala estaba dividida entre tres partes, dos altas rejas que la cortaban a lo largo. Entre las dos rejas había un espacio de 8 o 10 metros que separaba a los visitantes a los presos. Vi a María enfrente de mí, con el vestido a rayas y el rostro tostado. De mi lado había una docena de detenidos, árabes la mayor parte. Estaba rodeada de moras y se encontraba entre dos visitantes, una viejecita de los labios apretados, vestida de negro. Debido a la distancia que había entre las rejas, los visitantes y los presos se veían obligados a hablar muy alto. Cuando entré, el ruido de las voces que se proyectaba contra las grandes paredes desnudas de la sala, y la cruda luz que bajaba desde el cielo sobre los vidrios y brotaba en la sala, me causaron una especie de aturdimiento. Mi celda era más tranquila y más oscura. Necesité algunos segundos para adaptarme. Sin embargo, observé que un guardián estaba sentado en el extremo del pasillo entre las rejas. La mayor parte de los presos árabes, así como sus familias, estaban con cuclillas frente a frente, pero no gritaban. A pesar del tumulto, lograban entenderse hablando muy bajo. El murmullo sordo, surgido desde abajo, formaba en continuo las conversaciones que se cruzaban por las cabezas. Observé muy rápidamente y avancé hacia María. Pegada ya a la reja me sonreía con todo el alma. La encontré muy bella, pero no supe decírselo.
¿Qué tal? Me dijo muy alto. ¿Qué tal? ¿Ya lo ves? ¿Estás bien? ¿Tienes todo lo que precisas? Sí, todo. Nos callamos y María seguía sonriendo. La mujer gorda aullaba a mi vecino. Sin duda, mandaba un sujeto alto, rubio, de mirada franca. En la continuación de una conversación se comenzaba. Juana ya quiso tomarlo, gritaba con voz alta. Sí, sí, decía el hombre. Le dije que al salir volviera a llevártelo para que no, pero no quiso tomarlo. María me gritó por su parte que Raimundo me mandaba saludos. Dije, gracias, pero mi voz quedó atrapada porque el vecino me preguntó si estaba bien. Su mujer rió y dijo que nunca había sentido mejor. El vecino de la izquierda, un jovenzuelo de manos finas, no decía nada. Noté que estaba frente a la viejecita y que ambos se miraban con intensidad, pero no tuve tiempo de observarlos más porque María me gritó que era necesario tener esperanzas. Dije, sí. Al mismo tiempo le miraba y tenía deseos de oprimirle el botón para encima del vestido. Tenía deseos de tocar la tela fina, por lo que no sabía qué otra cosa podía esperar, pero sin duda era lo que María quería decir, por lo que seguía sonriendo, y no quería ver más el brillo de sus dientes y los pequeños pliegues de sus ojos. Gritó de nuevo, saldrás y nos casaremos, respondí. ¿Lo crees? Pero le dije sobre todo que decir algo. El murmullo de los árboles continuaba por debajo de nosotros. Afuera la luz pareció hincharse contra la ventana. Se derramó sobre todos los rostros como fuego fresco. Me sentí un poco enfermo y hubiera querido irme. El ruido me había dañado, pero mi otro lado quería aprovechar aún más la presencia de María. No sé cuánto tiempo pasó. María me habló de su trabajo y se cesaba de sonreír. Se cruzaban los murmullos de los gritos y las conversaciones. El único isolte de silencio estaba a mi lado, en el muchacho y la anciana que se miraban. Poco a poco los árabes fueron llevados. No bien salió el primero. Casi todo el mundo cayó. La viejecilla se aproximó a los barrotes y al mismo tiempo un guardián hizo una señal al hijo. Dijo, hasta pronto, mamá. Y ella pasó la mano entre los barrotes para hacerle un saludo lento y prolongado. La viejecita se fue mientras el hombre entraba y ocupaba el lugar, con el sombrero en la mano. Se introdujo el otro preso y hablaron con animación, pero a media voz porque la habitación había vuelto a quedar silenciosa. Vivieron a buscar al vecino de la derecha y su mujer le dijo sin bajar el tono, como si hubiera notado que ya no era necesario gritar. Cuídate y fíjate en lo que haces. Luego me llegó el tumo. María hizo ademán de besarme. Me volví antes de salir. Permanecí inmóvil con el rostro apretado contra la reja, con la misma risa abierta y críspida. Poco después me escribió, y a partir de ese momento comenzaban las cosas de que nunca me ha gustado hablar. De todos modos, no se debe encargar nada, y para mí resultó más fácil para otros. Al principio de la detención de los maduros fue que tenía pensamiento de hombre libre, por ejemplo. Sentía deseos de estar en la playa y de estar bajo hacia el mar. Al imaginar el ruido de las primeras olas bajo las plantas de los pies, la entrada del cuerpo en el agua y el alivio que encontraba. Por eso duró algunos meses. Después no tuve sin pensamiento de presidiario. Es para el paseo cotidiano que daba por el patio las visitas del abogado. Disponía muy bien el resto del tiempo. Pensé a menudo entonces que si me hubieran hecho vivir en el tronco de un árbol, sin otra ocupación en la que miraba la flor del cielo sobre la cabeza, me habrían acostumbrado poco a poco. Hubieran esperado el paso de los pájaros y el encuadre de las nubes como esperaba los curiosos corbatas de mi abogado y como en otro mundo María. Después de todo, pensándolo bien, no estaba en árbol seco. En cuanto a los demás en general, no iba tan lejos. Los primeros meses fueron duros, pero precisamente el esfuerzo que debía hacer ayudaba a pasarlos. Por ejemplo, estaba atormentando en el deseo de mi mujer. Era natural. Yo era joven. No pensaba nunca en María particularmente, pero pensaba de tal manera que una mujer en las mujeres, en todos los que había conocido. Es cierto, sentido, eso se desequilibraba, pero en otro mataba el tiempo. Había concluido por ganar la simpatía del guardián
jefe que acompañaba el mozo de la cocina a la hora de las comidas. Él fue el quien primero que me habló de mujeres. Me dijo que la primera cosa en la que se quejaban los otros. Le dije que yo era como ellos y que no encontraba injusto ese tratamiento, pero dijo, precisamente para eso los ponen a ustedes en la cárcel. ¿Cómo para eso? Pues sí, la libertad es eso, se les priva de la libertad. Nunca había pensado en ello, asentí. Es verdad, le dije. Si no, ¿dónde estaría el castigo? Si usted comprende las cosas, los demás no, pero concluyen por satisfacerse por sí mismos. El guardián se marchó enseguida. Otra cosa fueron los cigarrillos. Cuando entré a la cárcel me quitaron el cinturón, los cordones, los zapatos, la corbata y todo lo que llevaba en los bolsillos, especialmente los cigarrillos. Una vez en la celda pedí que me lo devolvieran, pero quizás haya sido esto lo que más me abatió. Chupaba trozos de madera que arrancaba de la tabla de la cama, soportando durante todo el día una náusea perpetua. No comprendía por qué me privaban de aquello que no hacía mal a nadie. Más tarde comprendí que también formaba parte del castigo, pero ya me había acostumbrado a no fumar más. Este castigo había dejado de ser tal para mí. Fueran de esas molestias, no me sentía demasiado desgraciado. Una vez más, todo el problema consistía en matar el tiempo. A partir del instante en el que aprendí a recordar, concluí por no aburrirme en absoluto. Me ponía a veces a pensar en mi cuarto y con la imaginación salía de un rincón para volver detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Al principio lo hacía rápidamente, pero cada vez que volvía a empezar era poco a poco más largo. Recordaba cada mueble y cada objeto en el que encontraba y un objeto todos detalles. Y de los detalles una incrustación, una grita, un borde gastado, los colores y las imperfecciones al mismo tiempo, enumeración completa. En cierto que fue al cabo de algunas semanas que podía pasar horas así nada más con enumerar lo que encontraba en mi cuarto. Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido, es más que solo un día podía vivir fácilmente 100 años en una cárcel, tendrá bastantes recuerdos para no aburrirse. Estaba también el sueño. Al principio dormía mal por la noche y nada durante el día. Poco a poco los días fueron mejores y puede también dormir de día. Puedo decir que en los últimos meses dormía de 16 a 18 horas por día. Me quedaban por lo tanto 6 horas para matar con comida, las necesidades naturales, los recuerdos y la historia del checoslovaco. Entre el jerón, la tabla de cama había encontrado un efecto, casi pegado al género, un viejo torso de periódico amarillento y transparente. Relataba un hecho policial cuyo comienzo faltaba que había debido ocurrir a Checoslovaquia. Un hombre había partido de un pueblo checo para hacer fortuna. La madre y la hermana dirigían un hotel en el pueblo natal. Para sorprenderlas, había dejado a la mujer y el hijo en un establecimiento y había ido a casa de la madre, que la habían reconocido cuando entró. Por broma, se le ocurrió tomar una habitación. Había mostrado el dinero. Durante la noche, la madre y la hermana habían asesinado a martillazos para robarle y habían arrojado el cuerpo al río. Por la mañana había venido la mujer y sin saberlo había revelado la identidad del viajero. La madre se había ahorcado, la hermana se había arrojado a un pozo. Debo de haber leído esta historia 1000 veces. Por un lado era inverosímil, por otro era natural. De todos modos, me parecía que el viajero lo había merecido en parte y que nunca se debe jugar. Así pasó el tiempo, con las otras horas de sueño, los recuerdos, la lectura de hecho policial y la alteración de la luz y de la sombra. Pero no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto de los días podían ser largos y cortos, largos para vivirlos sin duda, pero tan distenidos para que concluían por desbordar unos sobre los otros. Perdían el nombre, las palabras ayer y mañana eran únicas para que conservaban un sentido para mí. Cuando un día el guardián me dijo que estaba ahí desde hace 5 meses, le creí, pero no le comprendí. Para mí, el mismo día que desarrollaba sin cesar en la celda y la misma tarea que perseguía. Ese día, después de la partida del guardián, me miré en el agua de la escudilla. Me pareció que mi imagen continuaba seria, aun cuando enseñaba mi sonrisa.
La agité delante de mí, sonreí y conservó el mismo aire severo y triste. El día concluía y era hora de que no quiero hablar, la hora sin nombre, en que los ruidos eran un cortejo de silencio. Seguía siempre seria y nada de sorprendente en ese momento yo lo estaba también, pero al tiempo y por primera vez desde los largos meses oí distintamente el sonido de mi voz. Reconocí que la resonaba desde hace muchos días en mi oído y comprendí durante todo ese tiempo que había hablado solo. Recordé entonces que lo había la enfermera en el entierro de mi mamá. No había escapatoria, y ahí nadie puede imaginar lo que son